24 AM. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias en un día que va a ser algo complejo, donde estamos todos tratando de entender en la práctica qué va a significar la cuarentena total por una semana que se ha determinado para 7 comunas de la región metropolitana por el COVID-19. Ahí estamos viendo algunos puntos en Santiago, pensando en que seguramente hoy día mucha gente va a ir a hacer trámites para poder cumplir con este último día. A las 10 de la noche ya comienza esta cuarentena total para esas 7 comunas. Estamos en Santiago, en una oficina del registro civil, donde mucha gente seguramente se va a volcar para sacar su clave única, la que va a servir para poder hacer de manera remota la petición del permiso temporal para alguna de las actividades que sí van a estar permitidas contando con ese servicio, como pasear al perro, por ejemplo, a las mascotas, poder salir a comprar al supermercado, a las farmacias, y sabemos que cada actividad va a tener su temporalidad. Y también estamos en Providencia, en una oficina de la administradora de fondos de cesantía, donde también mucha gente hoy día podría llegar a hacer sus trámites para poder aprovechar estas últimas horas antes de que comience a regir esta restricción. Recordemos entonces que esto parte a las 10 de la noche del día de hoy y va a afectar a Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Santiago, Independencia y Ñuñoa. Los afectados por esta restricción será un total de 1.300.000 personas aproximadamente. Y existen, como decíamos, algunas excepciones que van a significar continuar con el funcionamiento, como los servicios básicos, los servicios de salud, también los servicios de utilidad pública. Durante este periodo, los ciudadanos van a poder realizar ciertas actividades, como ir al supermercado, también ir a la farmacia o al doctor, pero con su permiso temporal correspondiente. Para ir al supermercado, para ir a la farmacia, por ejemplo, van a ser 4 horas. Para ir a un funeral dentro de la región metropolitana, 5 horas. Y así, un suma y sigue, cada una de estas actividades que van a tener que contar con ese permiso temporal van a tener un periodo durante el cual se va a poder realizar y va a haber fiscalización de las policías y de Fuerzas Armadas para que esta medida se cumpla. Vamos a estar, por supuesto, monitoreando esto y vamos a conversar en profundidad también sobre esta cuarentena total para 7 comunas. Y algo que está afectando, pero de manera generalizada y como una medida preventiva, se dieron a conocer en la jornada de ayer por parte del ministro de Educación, Raúl Figueroa, el anuncio en materia de educación. Las clases finalmente van a continuar suspendidas hasta abril y se van a adelantar las vacaciones de invierno. Mientras tanto, el Mineduc seguirá con las clases online para que los alumnos puedan reforzar contenidos mientras dure la cuarentena por causa del COVID-19. Las 2 primeras semanas de abril permanecen las clases suspendidas. Las 2 segundas semanas serían el adelanto de las vacaciones de invierno y eso ha generado algo de discusión o de polémica. Gente que dice, bueno, pero esto es una cuarentena, no son vacaciones en definitiva, lo que también vamos a estar conversando, debatiendo durante esta mañana aquí en 24 AM. Y la Organización Mundial de la Salud aseguró que el mundo desperdició la oportunidad de luchar contra el coronavirus. El director de la institución, Tedros Adhanom, señaló que los países dejaron pasar la primera oportunidad para enfrentar la pandemia cuando el brote surgió hace 3 meses. Sin embargo, opinó que no está todo perdido y que ahora el mundo debe aprovechar esta segunda oportunidad para derrotar a este virus. Adhanom afirmó que el mundo ya ha superado antes pandemias y que el coronavirus también será superado. Sin embargo, la pregunta será ¿qué tan alto será el precio que tengamos que pagar? Bien, vamos a revisar lo que está pasando en Santiago, en Providencia, 2 de las comunas afectadas por esta cuarentena total, que recordemos son medidas para 7 comunas en total aquí en la región metropolitana. Ahí están las imágenes, con ellas nos vamos a ir a una pausa, ya vamos a seguir con todo el detalle de estas medidas y también con más informaciones. Arturo Vidal sigue en cuarentena en Barcelona y en medio de todo esto recibió una preocupante noticia. Diario Sport informó que Barcelona buscará vender a 8 jugadores. Uno de ellos es el chileno, que sería parte de la transferencia de Lautaro Martínez, jugador del Inter de Milán. Al parecer, el volante chileno estaría viviendo sus últimos meses en Cataluña. El rey ha sonreído, pero igual ha tenido momentos tensos. Arturo Vidal, en plena cuarentena, recibió esta noticia.
El Barça obligado a vender, hablan de 8 jugadores en la rampa de salida para intentar sufragar los fichajes. Uno de ellos, Arturo Vidal. O le damos mucha importancia al orden nosotros. No solamente Arturo, sino hay algunos jugadores más que tienden a perder la posición, a desordenarse. Las razones de la operación salida con el Rey es que Barcelona quiere que entre en el traspaso de Lautaro Martínez, el compañero de Alexis Sánchez, en el Inter de Milán. Cuando termine la temporada, no siento que soy importante acá, tengo que tomar otra decisión y buscar otro horizonte para ser importante. Además, a Barcelona le urge una venta del Rey porque no quieren que el próximo año salga como agente libre. No se ha podido consolidar nunca como titular. La prensa catalana desde el primer día le ha criticado el hecho que no tiene el famoso ADN Barça. La prensa puede hablar más, algunas personas que les gusta hablar de más, siempre te comparas con el ADN Barça. Pero siempre lo he dicho, el ADN de Barça es el ser ganador, ganar cosas. Vidal con la puerta abierta para negociar y partir a mitad de año. La mejor noticia para Antonio Conte, el técnico de Inter, que quiere tenerlo hace rato en el cuadro lombardo. Un partido de Champions es indicado como culpable de la masificación del coronavirus en Italia y en España. El Atalanta ante Valencia en el ojo del huracán. El alcalde de la ciudad de Bérgamo tildó este encuentro como una bomba biológica. Partido histórico y no sabemos cómo terminará. 19 de febrero, Estadio San Siro, octavos de final de Champions. Atalanta ante Valencia en un partido que hoy está en el ojo del huracán. La partita que se giocata a San Siro tra... El partido que se jugó en San Siro, Atalanta-Valencia, esa tarde tuvo más de 40.000 bergamascos que fueron a Milán a ver el partido. Milano per vedere la partita. Hasta ese día la emergencia sanitaria en Italia provocada por el COVID-19 no era lo que hoy conocemos. El primer contagiado aparecería 4 días después del multitudinario encuentro, lo que a muchos hace pensar que el virus ya se encontraba en el país. Entonces, ciertamente, esa tarde hubo una ocasión fuerte de difusión. Luego del 23 de febrero ya nada fue igual para los italianos. Hospitales saturados, miles de fallecidos, una crisis sanitaria que no para. En medio de todo ello hay especialistas que apuntan a dicha llave como... Atalanta ante Valencia fue una bomba biológica. Fabiano Di Marco, jefe de neumología del Hospital de Bérgamo, fue categórico con el encuentro. Es que para él los 90 minutos disputados en San Siro fueron un foco de contagio para Milán, Bérgamo y también Valencia. Chao a todos y fuerza Atalanta. Un encuentro que sería histórico para el Atalanta hoy es duramente cuestionado por autoridades y especialistas. Lo que era protagonizado por el fútbol hoy tiene al COVID-19 con un rol estelar. Y el coronavirus no tuvo piedad y paralizó el deporte a nivel mundial. Es por esto que el costo salarial de los deportistas se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza. ¿Cuánto afectó la propagación del virus en los sueldos de las figuras? El coronavirus arrasó con todo. Tokio 2020 no tuvo otra opción que posponerse y ahora poco y nada queda de deporte para este año. Y es precisamente en este periodo donde el bolsillo sufre. Con todas las competiciones en pausa, hoy los sueldos de los deportistas son un verdadero dolor de cabeza. Es que no tienes cash, no tienes dinero para hacer frente a que, entre comillas, te rompa una lavadora en casa y no puedas cambiarla. Eso es lo que le está pasando al FC Barcelona ahora mismo. Controversia en España, la liga suspendida hasta nuevo aviso y los ingresos en el Barça de Vidal escasean. Por eso la directiva planea una rebaja salarial sin precedentes de un 70% para todos los profesionales. Digo que yo creo que esto puede generar en una de las mayores crisis institucionales del Barça. Realidad parecida que se vive en la NBA. 14 casos de coronavirus y ya se evalúa disminuir el tope salarial hasta 8 millones. Su comisionado Adam Silver aseguró que LeBron James y compañía podrán cobrar su salario normalmente el 1 de abril, pero aún se desconoce qué pasará con los próximos. El mundo tuerca tampoco estuvo ajeno. En la NASCAR, su presidente Steve Phelps anunció un recorte salarial de todos sus empleados en un 25%. Tratamos de reducir al mínimo los gastos hasta que volvamos a las grandes carreras.
Efectos de un virus sin precedentes, una pandemia que no solo paralizó a las grandes personalidades del deporte, sino que también golpeó su bolsillo. Este martes, Tokio recibió un duro golpe. Sus Juegos Olímpicos fueron postergados para el 2021, pero no es primera vez que Japón sufre problemas con la cita de los 5 anillos. El COVID-19 golpeó duro a Tokio 2020, una ciudad que después de 80 años otra vez vio como una vieja maldición se repetía. A principios de los 30, Japón presentaba a Tokio como candidata a los Juegos Olímpicos de 1940. Las autoridades niponas querían sacudirse del devastador terremoto de Kanto de 1923. Compitió con Roma y Helsinki y tras un arreglo con Benito Mussolini, la capital japonesa ganó una votación estrecha. Sacaron pósters y estampillas, pero la invasión a China los puso contra el mundo y a solo 2 años del evento Japón fue despojado de la sede. La Segunda Guerra Mundial tampoco permitiría realizar esos Juegos. Londres 48 revivió el fuego olímpico, pero Japón no estuvo tras su rendición finalizada la guerra. Debieron pasar años para que en 1964 Tokio tuviese la antorcha olímpica en su territorio. Por eso y después de 56 años, Tokio estaba lista para salir al mundo nuevamente. $28.000 millones invertidos en monumentales complejos deportivos que hoy son fantasmas. El coronavirus revivió aquella maldición que pone a Tokio en jaque. Mire esto, Claudio Bravo se lució en redes sociales este miércoles. El arquero de la selección chilena mostró su nuevo pasatiempo en cuarentena. Como no puede salir a cortarse el pelo, tuvo que cambiarse el look solo. Se ve que quedó conforme con la parte delantera, pero el problema fue la parte de atrás. Nada de fácil. Recordemos que Bravo está en cuarentena obligatoria, una medida que rige en el Reino Unido. Y Alexis Sánchez continúa en cuarentena en su casa en Milán, una de las zonas más afectadas por esta pandemia. Y este miércoles publicó en sus redes sociales un video entrenando sin parar. Mientras tanto, en Inglaterra, el diario Manchester Evening News catalogó al tocopillano como el hombre olvidado. Sostuvo que el United estará desesperado por encontrar un nuevo hogar para Sánchez, que fue un desastre absoluto en sus 18 meses en Old Trafford. Y Roger Federer anunció que va a donar 1 millón de francos suizos para las familias vulnerables en medio de la contingencia por el coronavirus. Esperemos que otros puedan unirse para apoyar a más familias. Juntos podemos superar esta crisis, dijo en su cuenta de Instagram. El tenista de 38 años aprovechó la suspensión del circuito ATP para recuperarse de una lesión en su rodilla derecha. 7 de la mañana con 16 minutos, vamos a otras noticias. Otra vez devuelven a pasajeros a Santiago desde el norte por sospechas de coronavirus. Se trató en este caso de un resfrío común y el chofer abandonó a los ocupantes en el Hospital San Juan de Dios. Vamos con Rodrigo Pérez, que nos va a contar más detalles. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Sí, fue una situación que ocurrió en horas de la madrugada, pero antes de retomar esas noticias, también otras informaciones, nosotros estamos a esta hora en el registro civil en pleno centro de Santiago. Los quiero dejar en vivo con la imagen de Marco Maldonado, donde ya a esta hora hay personas quienes han llegado hasta este lugar para solicitar distintos documentos. Esto a propósito porque Santiago es una de las 7 comunas de la región metropolitana que a partir de hoy, desde las 22 horas, se va a restringir el paso y también la circulación de los propios vecinos por esta cuarentena total. Y para ello va a ser muy importante tener un documento que es un permiso temporal y que se puede requerir a través de comisaría virtual y también a través de las unidades policiales físicas con la clave única. Esta es una fila que se está realizando para hacer otro tipo de procedimientos, pero la fila que ustedes ven al fondo es la fila que se hace para obtener la clave única y que con este código, con esta clave, se podrá entonces acceder a este permiso temporal para circular a través de las distintas calles de las 7 comunas que van a comenzar
con la cuarentena a partir de hoy desde las 22 horas. Vamos a conversar brevemente con algunas personas para que nos cuenten parte de las distintas medidas que se han tomado. Hola, buenos días. ¿Qué información sabes tú en torno a la cuarentena? Tienes que sacar la clave única, ¿no? Bien. Hola, buenos días. Tienes que sacar la clave única, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué información sabe usted en torno a lo que se va a implementar? No sé, recién vengo a informarme. Bien. ¿Y qué otra información referente a la cuarentena usted sabe también? Bueno, creo que hasta el día tienen, porque mañana creo empieza la 7-10, algo así, que ya nadie puede salir. Por eso estoy sacando un documento que me han pedido. Bien, perfecto, listo, muchas gracias. También por el proceso de la clave única, ¿verdad? Sí. Bien, ¿qué información sabes tú respecto a esto? Hay que sacar la clave única para sacar un permiso para poder transitar en las comunas que pusieron la cuarentena. Perfecto, listo. Muchas gracias. Ahí está entonces algunas personas que llegaron bastante temprano hasta el registro civil aquí en pleno centro de Santiago para sacar esta clave única y que será utilizada, será fundamental para obtener este permiso temporal que restringe la circulación de las personas, pero que sí se va a poder, por ejemplo, realizar la compra de ir a supermercados o también incluso pasear hasta las mascotas, pero que todo se va a realizar de manera controlada y con horarios. Entonces, en este lugar vienen distintas personas para obtener la clave única, lo hacen a través de estos tótem y de esa manera entonces obtienen esta clave, ¿no? Con la asistencia también de algunos funcionarios del registro civil y personas que llegaron bien temprano para realizar estos trámites, por también estar bastante precavidos ante ya la cuarentena total que se avecina en horas de la noche en estas 7 comunas de la capital. Bien, ahora sí vamos a contar de las otras informaciones que han ocurrido en nuestro país y la que tú adelantabas, Carla. Por una vez más hubo buses que fueron devueltos a la capital y que iban rumbo hacia el norte y que fueron devueltos en la barrera sanitaria de Pichidangui, que está ubicada en la región de Coquimbo. Pero uno de estos casos es bastante preocupante porque una vez que uno de estos buses es devuelto a Santiago, el conductor de la máquina llegó hasta el Hospital San Juan de Dios, pero abandonó a las personas en este hospital afuera y los dejó prácticamente abandonados y las personas no sabían qué hacer. Y todo por un caso sospechoso de coronavirus y también otras 2 personas quienes mantenían también casos sospechosos por no haber respetado la cuarentena y el acompañante de esta mujer sospechosa que después de realizarle todos los exámenes médicos arrojó un resfrío común y hasta el momento desde el propio hospital San Juan de Dios descartaron que se tratara de un caso de coronavirus, pero todo esto ocurrió cuando el bus de pasajeros iba hacia el norte de nuestro país, hacia la ciudad de Antofagasta, y cuando llegaron hasta el control aduanero que está ahí en Pichidangui, los devolvieron este bus por estos casos sospechosos. Se trata de un bus correspondiente a la línea Plus Chile que salió desde la capital, desde el terminal San Borja a eso de las 3 de la tarde de ayer. Llegaron después a las 1 de esta madrugada a nuestra capital y finalmente estos pasajeros fueron abandonados por el chofer de la máquina, donde incluso el chofer no se sometió a ningún examen médico. Y una vez que el propio doctor del recinto hospitalario se enteró de esta situación, llamó a carabineros para que puedan hacerse presente y así adoptar todo este procedimiento. Los propios pasajeros aseguraban que fue bastante confuso toda esta situación porque uno de los pasajeros nos contaba que los casos sospechosos estaban en un piso, mientras que los restantes pasajeros estaban en otro, pero tuvieron que hacer un intercambio de pisos para así reordenar la cantidad de pasajeros. Fue una situación bastante confusa la que ellos aseguraban y que tampoco entendían mucho este procedimiento que se realizó en el norte de nuestro país. Vamos a revisar parte de las declaraciones que nosotros pudimos captar cuando estuvimos reporteando parte de este caso. Y en el control sanitario que está en la 4ª región, en Coquimbo, detuvieron el bus, estuvimos parados aproximadamente como 3 horas. Llegamos todos acá, Plus Chile prácticamente los trajo, los dejó botados en este hospital. Le hicieron una revisión así a la rápida
pero todo demuestra que el sistema no está funcionando bien. Si bien ninguna de las personas ha tenido sintomatología respiratoria, es que ellos hayan quedado a la deriva en el servicio de urgencia, ¿ya? Y que el chofer del bus no se haya quedado al examen médico. Los casos finalmente fueron descartados, y en particular el de esta mujer, quien tenía un resfrío común según el médico de turno. Y a esto se suma también otro caso que ocurrió en la comuna de Independencia, en el Hospital San José, donde también llegó un bus con unos pasajeros quienes debían cumplir una cuarentena preventiva. Se trató de un bus con recorrido Santiago a Arica, de la empresa Pullman Bus, y que salió en horas de la tarde de ayer, y que al llegar hasta la barrera sanitaria Pichidangui, la autoridad sanitaria realizó el control y allí decidió entonces mandar de vuelta este bus a la capital por estos pasajeros que deberían cumplir esta cuarentena preventiva de 14 días. Ya es un nuevo caso que ocurre en las últimas horas de buses que tenían rumbo hacia el norte, pero que son devueltos a la capital. Bien, vamos a seguir revisando otras informaciones ahora en 24 AM y les contamos que se realizó una nueva jornada de fiscalizaciones en esta cuarta noche de toque de queda, que recordemos comenzó a las 22 horas y terminó a las 5 de esta mañana. Controles que estuvo realizando Carabineros y también el Ejército. La Policía de Investigaciones también está realizando parte de estos procedimientos de fiscalización. Pero nosotros estuvimos en la avenida Américo Vespucio con Recoleta, en esta comuna homónima, entre las 21 horas hasta la medianoche aproximadamente. Y allí se fiscalizaron a conductores que no tenían salvoconductos, y también se encontraron los propios funcionarios policiales y militares de personas que no tenían sus documentos de identificación, incluso estaban manejando en estado de ebriedad y hasta estaban transportando droga, y en particular se trató de un caso de personas quienes estaban transportando marihuana y un teléfono envuelto para lanzarlo a una cárcel. Bien, toda una situación que logró ser evitada por los funcionarios policiales, y de todas maneras estas personas fueron detenidas por infringir el toque de queda y además no contar con los documentos necesarios. Vamos a revisar parte del ambiente y también declaraciones que nosotros pudimos captar tras estos procedimientos de fiscalización. Yo voy a proceder a su detención por haber incumplido escúchame por favor. Voy a proceder a su detención por no tener el salvoconducto. Además, usted mantiene las patentes tapadas. No, ¿por qué la patente? Van a ser trasladados a la sexta comisaría por infringir el toque de queda. Además, que toda persona debe portar su cédula de identidad para poder comprobar la identidad, y sobre todo en estos tiempos, que yo tengo que comprobar si la señorita es arrojado positivo del COVID-19. Encontraron un paquete sospechoso, el cual una vez Carabineros procedió a realizar el chequeo de este paquete, encontró un celular envuelto más unos paquetes de marihuana. Ya durante esta mañana vamos a tener el balance oficial de personas detenidas y también conducidas a las distintas unidades por no mantener estos documentos que son importantísimos a la hora de estar en la calle, sobre todo por el toque de queda que está en nuestro país con el fin de frenar la propagación del COVID-19. Vamos a seguir revisando otras informaciones y ahora nos trasladamos hasta el centro de Santiago, donde un delincuente fue baleado en su mano por un detective. Y esta persona había intentado asaltar una peluquería cuando estaba este detective ahí realizando parte de algunos servicios comerciales. Todo esto ocurrió en horas de la tarde de ayer, cuando el funcionario de la Policía Civil perteneciente a la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto se encontraba en esta peluquería ubicada en la avenida Vicuña Maquena. De un momento a otro ingresaron 3 personas, se puede incluso observar a través de las cámaras de seguridad, donde uno de ellos portaba un arma de fuego. Intimidaron al detective y también al dueño de esta peluquería, y al ver esta situación el funcionario policial se identificó como funcionario de la Policía de Investigaciones. Desenfundó su arma de servicio, hubo un forcejeo porque el delincuente intentó quitarle su armamento, pero el funcionario policial disparó en la mano contra este delincuente. Allí esta persona fue detenida por personal de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur de la PDI, que estaba ahí cerca en el lugar, y esta persona fue detenida por el delito de robo con violencia y también trasladado hasta la ex posta central por la herida en su mano. Eso sí, se mantiene fuera de riesgo vital. Vamos a revisar partes de las declaraciones que entregó la PDI tras este caso policial.
intimidaron a los dependientes. Sin embargo, al interior se encontraba un funcionario policial quien, al alertarse de esta situación, se identifica como detective, extrae su arma de cargo y le propina un disparo a uno de los sujetos, quienes huyen del lugar. Sin embargo, el sujeto herido es detenido posteriormente y será formalizado por su participación en calidad de autor del delito de robo con violencia. Parte entonces de las últimas informaciones que han ocurrido en nuestro país. Mientras tanto, nosotros volvemos aquí al registro civil en pleno centro de Santiago, donde ya han llegado varias personas para realizar distintos trámites y también procedimientos, y en particular solicitar la clave única, que va a ser muy importante para solicitar este permiso temporal que va a permitir la circulación de las personas en las 7 comunas que a partir de hoy, de las 22 horas, van a ser decretadas como ciudades o como comunas con cuarentena total. Estamos hablando de Santiago, Independencia, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Durante incluso este periodo de la cuarentena, las personas van a poder pedir estos permisos para realizar las actividades fundamentales. Entre ellos está abastecerse de bienes y servicios, también ir al supermercado, incluso pasar a pasear a las mascotas y también ir a citas médicas. Pero será muy importante tener esta clave única y este documento que se puede obtener en las comisarías presenciales y también en comisaría virtual, el sitio web que ha habilitado Carabineros para solicitar los salvoconductos, y también a partir de esta jornada ya este permiso temporal que habilitará el paso de las personas en las comunas que van a ser declaradas o que ya van a ser declaradas como comunas con cuarentena total, con el fin de evitar la propagación mayor del COVID-19. Y es por eso que algunas personas ya han llegado, poco a poco van incrementando las filas en este sector para realizar estos distintos trámites, y esta clave única que va a ser muy importante. Eso sí, recordemos, ya va a estar también habilitada la clave única para obtenerla por internet, porque actualmente el proceso de la obtención de la clave única solamente se hace de manera presencial en el registro civil, pero ya también se podrá realizar a través de internet, y de esta manera se podrá obtener también este permiso temporal de manera en línea, con el fin de solicitar también este permiso en comisaría virtual, que es la página web que ha habilitado Carabineros en este proceso de estado de catástrofe en el que nosotros nos encontramos. Y este permiso va a dar la opción del tránsito de personas en las comunas que van a ser o que ya son prácticamente declaradas en cuarentena a partir de esta noche. Permisos que van desde los 30 minutos hasta las 24 horas. Y eso sí, muy importante, los permisos no son utilizables como salvoconductos durante el toque de queda que rige desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Eso es una información que hay que mantener muy clara, que este permiso temporal que las personas ya van a poder sacar con el fin de circular en las comunas con este permiso temporal solamente sirve para realizar los trámites durante el día, pero no es utilizable ni tampoco compatible como un salvoconducto para realizar algún tipo de procedimiento o también estar con la autorización de transitar por la calle durante las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Parte entonces de la situación que a esta hora ocurre en el registro civil aquí en pleno centro de Santiago. Otra información muy importante para las personas que vengan a hacer algún trámite a este registro civil: hay un letrero que está afuera instalado, un papel que dice que abre a las 9 de la mañana. Así que las personas que vengan a hacer algún tipo de trámite tienen que armarse de paciencia también, primero por la hora y segundo por la fila, que ya poco a poco va aumentando, a pesar que faltan algunas horas más para que comience ya la apertura de este registro civil. Y eso sí, la clave única es más expedita porque está en otro sector y ahí se puede hacer a través de un tótem, también auxiliado con algunos funcionarios del registro civil, quienes van guiando todo este proceso de la obtención de la clave única, que va a ser muy importante para solicitar este permiso temporal que será fundamental para transitar por las calles en estas 7 comunas de Santiago por esta cuarentena preventiva por COVID-19 y que comenzará a partir de las 22 horas de esta jornada.
Bien, Rodrigo, muchas gracias por este informe. Vamos a seguir pendientes ahí de cómo va funcionando y cómo la gente va haciendo sus trámites en este día antes de que comience a regir esta medida para estas 7 comunas. Nos vemos. Bueno, un hombre de 82 años, residente de un hogar de ancianos de Concepción, es lamentablemente la tercera víctima fatal de COVID-19 en nuestro país. La primera de la región del Biobío, de hecho. Por ahora, los 27 residentes del establecimiento permanecen en cuarentena. Fue internado el pasado domingo en la UCI del Hospital Traumatológico de Concepción. El lunes se le practicaron el test de coronavirus, al día siguiente dio positivo y este miércoles fue confirmada su muerte. Se trata de un hombre de 82 años, la tercera víctima que cobra el COVID-19 en el país y la primera de la región del Biobío. Con varias patologías de base, ya eso hay que decirlo. Era el grupo de riesgo que obviamente evolucionó mal, es de Concepción. Tenía relación con un hogar de Concepción y por lo tanto estamos haciendo todas las investigaciones. Investigación que apunta a que no se habría respetado la prohibición de visitas en el hogar de adultos mayores. Precisamente la víctima vivía en este establecimiento de larga estadía de Concepción. Aquí aseguran que sí se cumplió lo ordenado por el Ministerio de Salud. Que la prohibición de visita es precisamente desde el día 16 o el 15, si no me equivoco, y desde ese momento que estamos en cuarentena. No hemos tenido visitas de familiares y eso lo puede confirmar cualquiera de los familiares. Se les entregó un oficio en el cual se prohibían las visitas. Incluso van más allá. Desde el establecimiento de adultos mayores advierten que el hombre de 82 años estuvo internado 1 mes y medio en el hospital regional, que regresó al hogar el 13 de marzo y no recibió visitas. De ahí a que acusan que la víctima se habría infectado en el mismo centro asistencial. Considerando sobre todo los tiempos, digamos, de incubación y todo el cuento, lo más probable es que haya traído el bicho, digamos, desde el hospital. No tenemos antecedentes de un brote en el hospital, pero obviamente con el antecedente que él señaló, nosotros tenemos que investigarlo, o sea, eso lo vamos a hacer. Porque a nosotros, bueno, nuestro equipo de la Seremia de Salud lo que hace, investiga el nexo epidemiológico, de dónde se produjo el brote. Y nosotros tenemos que determinarlo lo más certero posible. Por ahora en el ELEAN 27 residentes y 20 funcionarios permanecen en cuarentena bajo vigilancia epidemiológica. Que no tenemos ninguna otra persona con síntomas compatibles y además de eso, ¿cómo se llama esto? Los test que se tomaron a las personas del personal que tenían algún síntoma respiratorio cualquiera fuera, han salido hasta el momento todos negativos. Es la tercera víctima que deja el COVID-19 en el país. La región del Biobío ya suma 95 contagios por coronavirus. De ellos, 10 permanecen hasta ahora hospitalizados. El tiempo. Bien, vamos de inmediato a revisar lo que va a pasar con el tiempo en esta jornada. Ya está con nosotros Iván Torres. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buen día. Continúan las temperaturas altas en la zona central. 29 grados y 1 décima fue el día de ayer. Hoy esperamos una temperatura similar porque estamos en presencia todavía de altas presiones en gran parte de nuestro país. Solamente un sistema frontal cruzando ya por la zona de Magallanes que justamente va a dejar precipitaciones en esa área. El resto del país se mantiene muy estable. Veamos detalles del pronóstico para este día jueves. Cielo despejado en la capital, con una máxima estimada en 29 grados, tenemos 11.6. Si usted pregunta por la mínima, lo más probable es que esté cerca de los 11.4 hace algunos minutos atrás. Detalle del pronóstico para todo el país. La zona norte, durante la mañana, con nubes, pero va a despejar Arica, también Iquique con 25 grados. Antofagasta, parcial con 20, Copiapó despeja con 24 grados, La Serena está muy húmeda, va a quedar parcial con 19 grados. La región de Valparaíso, al interior, en los valles, en precordillera, cielo despejado, 32 grados para Los Andes y San Felipe. En Valparaíso, parcial en la tarde con 18 grados. Nubes parciales en Rancagua, atención Talca, despejado con 30 grados, 29 en Chillán y Concepción, cielo despejado con 20 grados. La región de la Araucanía, como una máxima estimada hoy en 26 grados, cielo claro. También en Valdivia, Osorno, cielo despejado máxima 22, 23 grados en la mañana, algunos bancos de nubes bajas, algunas nieblas locales. En Puerto Montt queda parcial con 20 y Quellón despeja con 18 grados. La región de Aysén. En Coyhaique se estima una máxima de 17 grados parcial, en Chile Chico 23. En Puerto Natales chubascos, pero en forma ocasional, especialmente en la tarde. En Punta Arenas con precipitaciones que declinan hacia fines del día. En Puerto Williams 11 grados con chubascos. Detalles para los próximos días. Va a bajar la temperatura máxima en los próximos días. Comienza a bajar mañana. Mañana está parcial a las primeras horas del día y después queda despejado 24 y 12 horas extremas. El día sábado
Amanece cubierta la región metropolitana, despeja cerca del mediodía con una máxima de 23 grados. El día domingo parcial con 26, 27 el día lunes y 28 grados el día martes. Lluvias en la zona central, lamentablemente no se ven, están confinadas solamente en la zona austral. Hoy 29 grados en la capital y cielo despejado. Bien, pues Iván, muchas gracias. Nos vemos. Que te vaya bien. Buen día. Vamos a otras noticias. Pese al brote de coronavirus, en un culto evangélico en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, algunas iglesias continúan con las reuniones religiosas masivas. Se estima que más de 1.700 templos mantienen sus puertas abiertas, aumentando así las opciones de contagio. Hemos tomado las medidas necesarias. Lo ideal es que no haya reuniones en que se aglomere gente. Una cuota de fe no le hace mal a nadie, en mi parecer. Irresponsabilidad. Estar o no estar parece ser el debate de estos días. Sin la posibilidad de reunirse masivamente en Chile, aún existen personas que desafían la autoridad y arriesgan su propia salud por seguir dogmas y creencias, pese a la amenaza cada vez más latente del coronavirus. Al menos 30 personas habrían participado en la actividad el pasado 8 de marzo. 14 de ellas dieron positivo a COVID-19. Y podrían ser hasta 80 los contagiados. Fue tan agresivo el brote del virus que surgió de un culto evangélico en San Pedro de la Paz, que obligó a instalar un cordón sanitario en la comuna y poner atención a este tipo de reuniones masivas que se sigue realizando pese a las recomendaciones. La iglesia no se ha acabado, los cultos no paran, porque Dios no está en cuarentena. Dios ha prometido estar con nosotros en todo lugar. Las cifras preocupan. Según información de la Iglesia Evangélica en Chile, hay 35.000 lugares de culto y de ellos el 5%, es decir, en 1.700 locales, se siguen realizando actividades pese al coronavirus. Irresponsabilidad. Este es el registro de una reunión religiosa en Coronel, Comuna próxima al lugar donde se originó el brote en San Pedro, y como diversos casos de grupos que se arriesgan a posibles contagios. La restricción que permite el estado de excepción constitucional del derecho de reunión es absoluta y por lo tanto son los jefes de la defensa en las distintas regiones los que van a disponer las medidas de restricción de derecho de reunión. A través de los medios digitales que el Señor nos ha permitido. Damos inicio a esta reunión. La solución parecen ser las reuniones online. Algunos cultos se realizan de esta manera, al igual que la Iglesia Católica. El Papa Francisco ya entregó su primer mensaje vía streaming para los fieles que, pese a no tener misas presenciales, igual se acercan a estos recintos pese al peligro del virus. Si hay una mayor multitud, por supuesto que sí, pero prácticamente en este momento casi no hay nadie dentro de la iglesia. Considerando de que efectivamente hay un posible contagio. Porque a lo mejor esto te hace llegar más a Dios también, po. Hay una comunidad de adoradores que viene diariamente, que decide asumir el riesgo y viene diariamente acá a la capilla. Las imágenes del templo vacío en Andacollo o de este sacerdote dando su bendición desde el aire en Rancagua simboliza la discusión de la presencia o distancia de las reuniones religiosas en días en que reina el coronavirus. Sí, un llamado ahí también a la responsabilidad, porque hay que evitar las aglomeraciones, es una recomendación básica que hacen todos los expertos. Vamos a hablar de lo que hay que saber sobre esta cuarentena total que se va a aplicar a 7 comunas aquí en la región metropolitana. ¿Cómo se va a vivir en la práctica? Existen también excepciones. De todo esto nos va a contar Fabián Collado. ¿Cómo está, Fabián? Muy bien, muchas gracias y buenos días, Carla. Primero vamos a monitorear cómo está el funcionamiento de la ciudad en estos instantes, porque nosotros nos encontramos en la unidad operativa de control de tránsito, donde se está muy alerta, muy expectante a cómo despierte la región metropolitana durante estos próximos minutos, durante esta mañana, principalmente por lo que va a ser a partir de las 10 de la noche. El toque de queda y además la cuarentena total para 7 comunas de la región metropolitana. Por lo mismo es que se va a tener mucha preocupación fundamentalmente en torno a las unidades policiales, por ejemplo, la gente que quiere sacar salvoconducto, este permiso especial que funciona para todas las personas, para toda la gente que necesita hacer diversos trámites que vamos a ir desarrollando en nuestro despacho. Pero en estos instantes estamos con la ministra de Transportes, Gloria Hood, para que
nos cuente principalmente respecto a estas medidas nuevas implementadas por el gobierno en relación al transporte. ¿Cómo va a estar funcionando, ministra? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ay. Bueno, ahora vamos a ver el retorno. Ahora exactamente, ministra. Buenos días. Hay varias medidas y creo que tenemos que partir con el mensaje principal, que es un llamado a permanecer dentro de las casas, en toda la zona, y a tratar como caso especial cualquier desplazamiento. Para poder salir a hacer cualquiera de los trámites que están descritos con detalle en el instructivo, tiene que haber un permiso. Y ese permiso tiene una duración también especificada en el instructivo. Y eso va desde actividades muy necesarias y muy importantes para las personas, como acudir a centros de salud, hasta otras menores que uno podría calificar como pasear una mascota. Son 30 minutos en un caso, 24 horas en el otro, pero siempre con un permiso. No hay posibilidad de salir a caminar por el barrio. Uno tiene que estar dentro de la casa. Los permisos son para trámites o actividades que ineludiblemente las personas tienen que hacer. Y por eso se pide un permiso especial que no es el mismo salvoconducto que podrían pedir en la noche. Ese es otro grupo de permisos. Estos son permisos específicos para circular durante las horas del día. Para poder diferenciar, el salvoconducto funciona entonces entre las 10 de la noche y 5 de la mañana. ¿El permiso son horarios específicos? Son horarios específicos para circular en la zona de restricción durante el día, durante las horas en que no hay toque de queda. El transporte público va a seguir funcionando normalmente en toda la ciudad, incluida la zona de restricción. Las personas, hay varias actividades que están definidas como necesarias que van a continuar funcionando. Por ejemplo, los supermercados, las farmacias van a seguir operando en la zona de restricción y todo el personal que trabaja en esos lugares va a usar transporte público y tiene que tener sus permisos, y los empleadores tienen que preocuparse de que cuenten con esos permisos. En este caso, respecto al transporte público, son los empleadores, no es el mismo conductor del metro, el conductor de alguno de los buses del sistema red que tienen que sacarlo directamente. Hay algunas actividades en que automáticamente se subentiende que por tener la condición, por ejemplo, los conductores de los buses de red que tienen su credencial de la empresa, son parte de los servicios que están autorizados a funcionar. Los pasajeros que van en los buses tienen que tener permisos especiales. Y eso es distinto del conductor. El metro, por ejemplo, también todo su personal tiene su credencial, que es su autorización, pero todos los pasajeros están expuestos a fiscalizaciones en la salida de las estaciones. Va a haber patrullas inspeccionando a distintas personas en distintos puntos. Y no hay, por ejemplo, circulación libre. Uno no puede salir a dar una vuelta en auto. Si anda en un auto, también lo pueden parar y tiene que tener una razón para circular y un permiso que justifique ese propósito del viaje. Carla. Sí, ministra, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan o proyectan que tenga esto sobre el transporte público, que hemos visto es uno de los lugares donde la gente más teme poder contagiarse porque cuesta mucho mantener el metro de distancia? Estoy pensando en el metro, estoy pensando en las micros también. ¿Cuánto debiese bajar la afluencia de público? ¿Eso está calculado? Ha bajado mucho y esperamos también ver una baja importante en la zona de restricción especialmente. Para tener órdenes de magnitud, el último tren que despachamos anoche desde Tobalaba a Puente Alto llevaba 15 pasajeros o menos. Los trenes de Tren Central a San Bernardo iban también con 8 pasajeros. Así que ha bajado muchísimo. Durante el día hemos visto una reducción que es más o menos un 80% de la cantidad de pasajeros. Así que, por un lado, resuelve el espacio que necesitan las personas que viajan para circular, pero esperamos que en esta zona haya, como digo, una reducción importante, porque solamente van a poder circular los que van a atender servicios
que son indispensables. Ministra. Posiblemente van a usar el sistema los empleados de farmacias o de supermercados, por nombrar algunos. Sí, a mí me genera dudas qué pasa con la salida de las comunas más que con la entrada, porque sabemos que a estas 7 comunas van a entrar trabajadores que vayan a sectores como específicos de la economía, que tengan que ver con la cadena de abastecimiento, gente que trabaja en supermercados, en centros de salud, por cierto, en lugares de interés público, etcétera. Pero ¿qué pasa con la salida de las personas? Porque lo que uno entendería es que la invitación o la medida lo que busca es que la gente se quede en su casa. Pero alguien que vive, por ejemplo, en Las Condes y trabaja en Recoleta, que no tiene esta medida, ¿va a tener que ir a su trabajo igual o no? ¿O se va a poder excusar y decirle al empleador, no sabe quién, me voy a quedar en mi casa? Porque ahí no hay un permiso temporal para ir a trabajar. No sé si me explico. No. Sí. Las personas que no pertenezcan a los grupos que están identificados en el instructivo como necesarios para que tengan un permiso, tienen que permanecer en su casa. Y tal como lo indicó la subsecretaria Martorell ayer, esas personas no están obligadas a ir a su trabajo y si se les mantiene es una razón de fuerza mayor por la cual no pueden ir. Por ejemplo, personas que trabajan en oficina, que no son ni banco, ni supermercado, ni farmacia, ese tipo de actividades implica que las personas deben permanecer en su casa. Ya, o sea, cuando residen y ellos viven no en una pueden comuna con concurrir a cuarentena, su se pueden trabajo. excusar, aunque su oficina esté en una comuna donde no rige esta cuarentena. Sí. Ya, y ahí entonces, ¿qué se pide? La comprensión Así es. de los empleadores, porque eso es llamar a mi jefe y decirle, hola, yo vivo en Las Condes, yo vivo en Vitacura, yo vivo en Ñuñoa, estoy en la zona de riesgo y por lo tanto no voy a ir a trabajar. Efectivamente, es así. Y por eso, por ejemplo, también hay algunas actividades para la entrada. El servicio doméstico, por ejemplo, no está considerado dentro de ese grupo, pero sí conserjes de los edificios pueden entrar porque cumplen una tarea de seguridad. Pero solamente eso, no es que cualquiera que tenga una razón porque trabaja en la zona pueda acceder. Aquí se trata de aislar esta zona. Ya, ministra, desde ese punto de vista, igual vamos a tener Ministra, gente ¿cómo se va a circulando. producir la... Perdón, Fabián. Sí, va a haber gente circulando y va a haber también fiscalización en la calle. Se va a controlar a personas que estén circulando como peatones y que esas personas, para poder justificar por qué están en la calle, tienen que tener alguno de los permisos establecidos en el instructivo. Y eso tiene una vigencia temporal. Cada una de las actividades dice cuánto dura su permiso. Si no tienen permiso, se exponen a multas e incluso en caso de que alguien que estaba en cuarentena, por ejemplo, puede tener pena de presidio si es reincidente. Pero las multas pueden ir hasta desde cantidades pequeñas hasta 2 millones de pesos. Y los autos, por ejemplo, si hay autos circulando para dar una vuelta por el barrio, eso no está permitido. Solamente cuando los controlan pueden circular aquellos que tienen una razón para hacerlo y que tienen un permiso que lo justifica. Ministra, ¿cómo lo van a hacer en estas 7 comunas con las personas que están al interior del transporte público? ¿Cómo se les va a fiscalizar? ¿A qué personas se les va a instruir para que se suban al interior de los buses o de qué manera en definitiva se va a realizar? Sí, eso lo va a hacer la autoridad sanitaria con patrullas especiales de control. Y esas patrullas van a estar controlando en las calles y también, por ejemplo, en la salida de estaciones de metro aleatoriamente y en paradas de buses también aleatoriamente. Ya lo estaba realizando Carabineros en parte también en las estaciones del metro, pero ahora con esta cuarentena me imagino que se va a acrecentar. Sí, efectivamente hay una cobertura distinta. Y lo que es importante es decir que los permisos de día, como decía, son distintos de los permisos de noche. Lo último, ministra, para ir cerrando, estamos prácticamente en una transición.
Sí. Vamos en las 7 comunas hasta que podríamos llegar eventualmente, como lo ha dicho el ministro Mañalich, hasta la región metropolitana, incluso completa. ¿Tienen un plan ya formado pensando en que todo Santiago podría estar en cuarentena total? Sí, efectivamente el presidente ha sido muy enfático en tener siempre presentes todos los escenarios y pedirnos que nosotros nos anticipemos. Así que está preparado para que en la medida que se toman las decisiones, por ejemplo, de cierre de algunas áreas mayores, también incorporemos las medidas que correspondan. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Entonces, Gloria Hood, la ministra de Transportes, aclarándonos varias dudas respecto a esta cuarentena total, las fiscalizaciones que se van a realizar en el transporte, que es lo que va a venir para adelante, y es muy fundamental, mucho ojo para todas las personas, saber diferenciar el salvoconducto del permiso temporal que se va a poder adquirir por las comisarías o con la clave única. Claro, hay cerca de 8 millones de personas aproximadamente a nivel nacional que la tienen, pero a partir del día viernes, ya ayer lo dijo la ministra vocera de gobierno, va a estar disponible mediante las distintas plataformas para que mediante internet la gente la pueda sacar y así no dirigirse directamente al registro civil para no hacerlo de manera presencial y poder sacar todos estos permisos que en su mayoría está todo definido en las diferentes plataformas de 24 horas. Carla. Sí, pues la idea es evitar también las aglomeraciones en el registro civil, en las comisarías y que todo esto se haga de manera remota. Así que es un buen avance que la clave única se pueda obtener también a través de internet. Se ha dicho que eso sería a partir del día viernes. Muchas gracias, Fabiana, a ti y gracias a la ministra también. Que tengan ambos un buen día. Nos vemos. Bueno, las clases van a seguir suspendidas en todo el país, una medida que fue anunciada por el Mineduc, que confirmó también la suspensión de clases por 2 semanas más. Además, informaron que se adelantan las vacaciones de invierno de los colegios. Vamos con Andrea Pino para profundizar en este tema muy preocupante para todos los papás, también para los profesores. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a tener que adaptarnos de alguna manera porque no se ven muchas soluciones en el horizonte. Estamos junto al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, para preguntarle, Mario, ¿qué opinión tienen respecto de las últimas medidas que tomó el Ministerio de Educación? Adelantar 2 semanas de vacaciones, extender la suspensión de clases y probablemente estudiar durante todo diciembre, así como se asoman las cosas. Bueno, la verdad es que la suspensión, o sea, la prolongación de la suspensión de clases nos parece que es correcto. O sea, es evidente que la pandemia está en plena expansión, que las razones por las que se tomó la medida de suspender siguen absolutamente vigentes y tal vez más. El adelantamiento de vacaciones a nosotros nos parece una señal errática, una señal equívoca, porque justamente se está diciendo a la gente que no son vacaciones, que esto es una cuarentena, que se tiene que tomar de otra forma, y me parece que comunicacionalmente, y además es un error y además innecesario, porque me parece apresurado, todavía no sabemos cuánto se va a extender esto, no sabemos hasta cuándo va a durar esta pandemia, por lo tanto me parece que no, por cumplir con ciertas formalidades legales no me parece necesario que se haya decidido este adelantamiento de vacaciones. Además le quiero decir algo, si se pretende que las clases retomen en mayo y después 8 meses completos, continuos de clases para los niños va a ser, me parece tremendo. Hoy día nosotros tenemos que preocuparnos fundamentalmente de la contención emocional. Todo el mundo habla de lo que pasa con los adultos, los problemas, etcétera, que son grandes, pero los niños, que son verdaderas esponjas en términos de absorber lo que está pasando en el ambiente, ellos están bastante afectados por lo que está pasando, a lo mejor no lo expresan verbalmente, pero tenemos mucha preocupación por parte del Ministerio en la parte contenido, en cumplir con las formalidades, en el calendario escolar, etcétera, y no tanta preocupación por la persona, fundamentalmente los más pequeños, a los cuales tenemos que preocuparnos fundamentalmente de atender ese problema emocional, y después cuando vuelvan a clase, cuando vuelvan las clases presenciales, nosotros tendremos que ver cómo abordamos con ellos, cómo terminó esta situación de la pandemia, hacer las adecuaciones curriculares necesarias, porque me parece que hay mucho apresuramiento y mucho cumplimiento de formalidad. Necesitamos más humanidad y menos formalidad de parte del Ministerio. Sin embargo, debo agregar que hay una medida que me pareció también positiva, que es el hecho que se asegura que la subvención escolar se va a seguir pagando. Eso tranquiliza al sistema en términos económicos. Me parece importante esa medida, como también estamos de acuerdo con la suspensión, pero no nos parece lo otro que estoy diciendo. Ahora, ¿siguen las clases a través del portal en línea? El llamado es que los alumnos puedan seguir reforzando los contenidos, aprendan en línea.
¿Qué le parece la situación dispar? Porque ya se está viendo, hay algunos colegios que tienen, por ejemplo, clases online y hay otros alumnos que ni siquiera tienen acceso a Internet. ¿Qué hacer con esa disparidad con la que hemos convivido tanto tiempo, pero que ahora se asoma a propósito de esta emergencia? Como bien dice usted, esta desigualdad tan fuerte que tiene nuestra sociedad chilena, que fue una de las causas también del estallido que estábamos viviendo en Chile durante largos meses, aquí se evidencia con mucha crudeza. Efectivamente, usted tiene casa a lo mejor en el Barrio Alto, donde hay 200 metros cuadrados, con espacio para que los niños y jóvenes tengan condiciones para estudiar, con 5 computadores en la casa, con teléfonos de alta tecnología y de banda ancha, y en otras casas que no tienen ni siquiera conexión a Internet, o zonas que ni siquiera tienen conexión a Internet. Hay zonas rurales donde la señal es muy mala, donde decir a la gente baje contenidos, mire este video, eso no funciona simplemente. Y tenemos colegas que tienen también condiciones muy disímiles. Hay colegas que su equipamiento computacional lo tienen en los colegios, no lo tienen en sus casas y se les está exigiendo hoy día cumplir con una serie de exigencias. Entonces aquí se expresa esta brutal o fuerte desigualdad de la sociedad chilena. Y yo le quiero decir algo, yo creo que aquí hago un llamado. La televisión siempre nos interpela a los que tenemos alguna cierta función pública. Yo quiero ahora devolver la interpelación. La televisión abierta podría jugar aquí un papel muy importante en términos educativos, porque si en todas las casas en Chile no hay Internet, sí hay un televisor en todas las casas de Chile. Usted está en la isla más remota, ¿no es cierto?, más aislada, más lejana, usted tiene siempre un televisor. Por lo tanto, la televisión abierta yo le invito, yo le propongo que tengamos un espacio educativo en las mañanas. A veces se pierde mucho tiempo en cosas que no son tan fundamentales en los programas matinales. Bien podría haber 2 horas al día de obligación para la televisión abierta de entregar programas educativos, y nosotros podríamos en ese sentido utilizar esa herramienta para educar a nuestros jóvenes en esta época. Nosotros, Colegio de Profesores, ofrecemos esa propuesta y nos ponemos a disposición de trabajar esos programas educativos sin cobrar. Lo haríamos absolutamente voluntario para entregarle a nuestros niños y jóvenes la posibilidad de tener en todo el país los accesos a estos programas educativos en línea. Mario, vamos a atender ese llamado y esa invitación que hacen como Colegio de Profesores. Le agradecemos el tiempo para este contacto, por las decisiones que se están adoptando también a propósito de la extensión de la suspensión de clases, adelantar también las vacaciones de invierno, que conversábamos ahí con Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores. ¿No le parece una medida acorde cuando se está hablando precisamente de cuarentena, de que esto no se trata precisamente de un periodo vacacional? Bueno, parte de también las opiniones a propósito de las decisiones que se van adoptando por esta emergencia sanitaria, Carla. Sí, bueno, puede faltar avanzar un poco, pero contarle a Mario, también a nuestra audiencia, que hay una alianza entre el Mineduc y TVN. Se está generando una sección en el programa Buenos Días a Todos, donde se está justamente acercando material educativo a las familias. Evidentemente eso se podría profundizar y es algo en lo que todos obviamente estamos trabajando y a lo que estamos muy atentos, pero algo de avance hay para que también entre todos podamos construir y aportar a que se pierda la menor cantidad de contenido posible. Muchas gracias a Mario, gracias a ti, Andrea, que tengan ambos un buen día. Buen día. Bueno, desde hoy, ya lo hemos dicho, a contar de las 10 de la noche comienza la cuarentena total para 7 comunas de la región metropolitana. Los vecinos de Santiago, de Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa e Independencia van a tener que permanecer en sus casas. Vamos a tomar contacto con el alcalde de Las Condes, una de las comunas afectadas por esta medida, Joaquín Lavín, para profundizar y seguir tratando de resolver dudas, que hay muchas. ¿Cómo está, alcalde? Muy buen día. Hola Carla, buenos días. Muy bien. Alcalde, bueno, hay hartas preguntas, bastante confusión. Algunos dicen por qué no se decreta la cuarentena total, por ejemplo, para la región metropolitana, porque esto de sectorizarlo por comunas tiende a confundir. ¿Cómo va a conversar la medida entre una comuna que sí está en cuarentena y otra que no está? Gente además que en Santiago se desplaza entre el sector oriente y poniente, por ejemplo, y pasa por varias comunas. Entonces, muchos dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Necesito un permiso para ir a mi trabajo? ¿Necesito un permiso para volver? ¿Cómo ve usted esta medida? Bueno, sabemos que la ciudad es una sola, el Gran Santiago, y obviamente estas comunas están muy interrelacionadas con las otras. Pero yo entiendo la medida como la intención de tener aquí el foco de contagio. O sea, estas comunas, esto partió en Vitacura por un colegio, después siguió a Las Condes y Lo Barnechea. Las Condes es muy grande, permeó hacia Providencia, Santiago, una parte pasó a Independencia, está Independencia y no Recoleta, por ejemplo. Y por el lado de Providencia también pasó a Ñuñoa. Pero si tú aíslas a estas 7 comunas,
tienes el 75% de los contagiados y de las personas en cuarentena en la región metropolitana. ¿Alcalde? Entonces, lo que yo entiendo, Carla, es que la idea es Maipú, Renca, Puente Alto, todavía no tienen los focos de contagio que tienen estas comunas. Y hay que tratar de que nunca lleguen a tenerlos. Y ese es el sentido de esta cuarentena sectorial, digámoslo así. Claro, lo que pasa es que yo me pregunto si van a quedar realmente aisladas estas comunas, cuando a veces también pueden ser lugares de paso. Cuando uno tiene un metro que va a funcionar con normalidad, han dicho las autoridades, el transporte público también, podría ser que haya gente que pase por estas comunas para desplazarse entre otras comunas que no tengan la medida. ¿Cómo va a operar eso en la práctica? Bueno, efectivamente lo que se quiere es que las personas de estas 7 comunas nos movamos lo menos posible. Por eso se habla de cuarentena total, permanecer en las casas. Pero hay permisos para salir. Por ejemplo, en el caso de los vecinos. Primero el caso de los vecinos, después hablamos de los que trabajan. Sí. En el caso de los vecinos, tú vas a poder salir a comprar, supermercado, minimarket, a la farmacia, vas a poder, nos han llegado muchas preguntas sobre esto, si la mascota, que hoy día es parte de la familia, la vas a poder pasear en un radio restringido, vas a poder vacunarte, vas a poder ir a la atención de salud. Eso va a estar asegurado, y aprovecho de decirle a la gente de Las Condes, a los vecinos, que no se abalancen hoy día a los supermercados, porque van a poder seguir comprando con estos permisos individuales que trataremos nosotros los alcaldes de que sea lo más expedito posible. Y luego está el caso de los que trabajan. En el caso de los que trabajan hay que distinguir de los trabajos que se consideran esenciales, que hay un listado, y los no. Ya. En el caso de los trabajos que se consideran esenciales, esas personas van a tener un permiso para venir. Por ejemplo, un trabajador de la salud que vive en otra comuna va a poder venir. O una persona... Mira, un caso concreto, no sé, aquí hay 2.000 edificios. Entonces anoche en las redes sociales había mucho tema respecto a los conserjes. Yo les digo, ojalá se puedan organizar en el mismo edificio, pero el conserje está en el listado, me fijé en el listado de los permisos individuales, está el conserje, si vive en otra comuna, va a poder venir a trabajar. Alcalde, perdón. O una persona que cuida a adultos mayores, por ejemplo, va a poder venir a trabajar. Ya, es que nos podemos detener en ese tema, porque conserjes hay muchos que son precisamente adultos mayores, que están en el foco de riesgo. Entonces la pregunta es, ¿cuánta flexibilidad va a haber para que ellos pudieran renunciar voluntariamente a ir a sus trabajos? Porque al catalogarlos como un trabajo estratégico, en el fondo también hay comunidades que podrían decirle, usted está obligado a venir. Y se van a exponer, su salud se va a exponer. Sí, yo te encuentro razón en eso, Carla. Por eso mi primer consejo es que la comunidad del edificio actúe con sentido común y con humanidad, con solidaridad, con respeto hacia las personas mayores. A las personas mayores, no sé de qué edad podemos estar hablando, pero le estamos pidiendo en general que se queden en sus casas, sobre todo a los mayores de 80 años. Entonces... tengamos especial cuidado, aun cuando el permiso, entre comillas, lo mencione como posible, en hacer venir a personas de edad de otros lugares. Yo creo que eso va más en el respeto, en la solidaridad individual, en el sentido común de las personas. Pero teóricamente un conserje puede venir a trabajar, y más aún, por ejemplo, un vecino de Las Condes que trabaje en un banco en Recoleta, va a poder ir, porque el banco también está considerado, porque es parte de la cadena de pago, dentro de los servicios esenciales, y va a requerir este permiso. Quizás, Carla, la parte más relevante para mí, y en eso queremos ayudar como municipio, es que hay gente que está temerosa de decir, oye, pero se va a demorar mucho el permiso, ¿cómo vamos a sacar el permiso? ¿Cómo vamos a sacar el permiso todos los días para ir a comprar? Entonces, desde ya, a las 9 de la mañana, en el registro civil de Las Condes, va a haber también equipos municipales para ayudar a las personas y a los adultos mayores a sacar su clave única. Muchas veces para un adulto mayor es difícil, porque la clave única a ti te manda, tienes que tener un mail, es complejo en ese sentido. Y también en las comisarías de Las Condes va a haber personal municipal debidamente equipado para que se note cuál es, en que te va a ayudar a poder obtener ese permiso. Estamos conversando, hay una reunión a las 12 con el intendente de los 7 alcaldes, en que vamos a ver un poco esas medidas y si las podemos flexibilizar un poco más. Hay permisos que son amplios. Por ejemplo, hay gente que le llama la atención
por qué el instructivo dice 4 horas para ir a comprar a un supermercado, cuando a lo mejor lo puede hacer en media hora. Bueno, porque está pensado que en estos momentos hay que guardar la distancia para evitar las aglomeraciones, te hacen entrar al supermercado de a poco y espera que salgan los demás para entrar tú. Entonces, por eso se prefirió una cosa un poco más amplia. Alcalde, usted recién me decía, alguien que trabaje, por ejemplo, en un banco en Recoleta va a poder ir porque esto está considerado dentro de los trabajos de interés público en el fondo. Pero ¿qué pasa si una persona de su comuna trabaja ya también en Recoleta, supongamos, pero no sé, en una fábrica de cajas de plástico, o por decir un ejemplo, digamos, algo que no es prioritario? ¿Esa persona va a llamar a su empleador y le va a decir, ¿sabe qué? Yo vivo en Las Condes, desde mañana no voy? ¿Quién lo va a eximir de ir a su trabajo para que ese empleador en el fondo no le diga, bueno, entonces no estás cumpliendo y te despido? Que es el gran temor que tienen muchas personas. Sí, ese tipo de preguntas así tan específicas, prefiero no contestarlas categóricamente porque quiero tener todos los elementos y es un tema que es muy serio, digamos, porque efectivamente hay remuneraciones y hay pagos entre medio. Pero la definición así gruesa, y con el intendente la vamos a tratar de ir más fino, es que hay trabajos esenciales y trabajos no esenciales. Entonces, están definidos los trabajos esenciales, que son los que se pueden hacer. Teóricamente, un trabajo no esencial no se podría hacer. Ahora, si el empleador pide un permiso especial, va a quedar mucho, yo creo, también al criterio, al sentido común, a la conversación entre las personas. Pero después de la reunión de las 12 te puedo dar más detalles de una cosa así. Alcalde, hablando un poco de eso, de la buena voluntad, del sentido común, previo a esta medida ya había críticas de gente que decía que, sobre todo en el sector oriente de la capital, donde hay mucha gente que pueda tener servicio doméstico, había asesoras del hogar que seguían yendo a sus trabajos. Entonces se cuestionaba y decía, ¿por qué no decirles que ya no vengan? ¿Por qué voluntariamente no resguardar su salud? Usted recién me hablaba, por ejemplo, de gente que cuide a adultos mayores. ¿Cuánto temor tiene de que se utilice ese tipo de resquicio y que igual se le diga a la gente que vaya a trabajar, porque también hay ahí una dependencia económica? No sé si se puede apelar necesariamente a la buena voluntad. Bueno, Carla, tú ahí hay un punto que es importante. Una asesora del hogar no está definido como un servicio esencial. Ya, entonces, y si cuida a un adulto mayor, que es lo que usted me dice, porque esa podría ser una excusa también. Por eso. Si vive en otra comuna, una asesora del hogar y tiene que venir a trabajar acá, no debe venir a trabajar acá. Ahora, si es que esa persona efectivamente, y voy a confiar que sea verdad, cuida a una pareja de adultos mayores, se entiende ahí ya que está el aspecto de salud de las personas involucradas y esa persona obviamente sí puede venir. Más aún es necesario que venga. No, a mí lo que más me preocupa, Carla, son los mayores de 80 años que viven solos o que viven en pareja solos, porque para ellos le estamos diciendo que no salgan, pero alguien los tiene que abastecer. Si se va a dificultar que los hijos, los nietos vengan a traerle las cosas, bueno, la municipalidad va a tener que transformarla en una especie de delivery para llevar no solo remedios, que es lo que se hace normalmente, sino que también cajas de supermercado o lo que ellos necesiten. Así que ahí el 1402, cualquier duda, cualquier problema, el 1402, el teléfono de emergencia para que ellos puedan llamar. Alcalde, ¿usted ha proyectado cuál sería el impacto que va a tener sobre su comuna esta cuarentena? Yo me imagino, por ejemplo, que debiésemos ver una baja de gente entrando a la comuna en cuanto a obras paralizadas. Uno de los reparos o lo que nos ha dicho la gente en paraderos, en el metro es, mire, yo trabajo en la construcción y no entiendo por qué todavía me obligan a ir y todavía esto no paraliza. Desde hoy día a las 10 de la noche, ese sector, ese rubro debería estar paralizado, ¿no? Sí, a mi juicio sí. Por lo menos si uno lee la lista de trabajos esenciales, no está incluido. Por lo tanto, debería estar paralizado. Es uno de los temas que tengo pendiente para la reunión con el intendente porque es una de las pocas actividades que todavía hasta el día de ayer seguía. Pero yo le entiendo por el instructivo que no es esencial. Ahora, el instructivo dice al final que hay un punto, que el punto 10, que dice la autoridad competente podrá definir caso a caso. Y ahí veremos qué pasa. Pero no es una actividad esencial, en este minuto no debería seguir funcionando. Ya, pero usted el las criterio ferias libres también suspender. es un punto que hay que ver. Las ferias libres también hay que ver. También le quería preguntar por las ferias libres, porque también uno podría pensar que son parte bien básica de la cadena de abastecimiento para el conflicto social y también ahora han demostrado que es una buena alternativa para las personas. Entonces mi pregunta es si van a seguir operando o no. ¿Ustedes todavía no tienen claridad de eso? Mira, ayer no teníamos claridad, pero si uno lee el instructivo,
el instructivo habla de la feria de los feriantes y habla que los feriantes con el carnet de feriante, porque hay que distinguir la feria propiamente tal de las personas que se ponen a veces detrás, que se llaman los coleros de las ferias, digamos. Pero los feriantes propiamente tal van a poder seguir, vamos a tener con una logística distinta. Primero más separados los puestos, pero además en las ferias la gente se choca. Unos van para allá, otros van para acá, normalmente en un lugar estrecho. Entonces eso es un foco de contagio. Entonces lo que hay que hacer es una especie de disposición de la feria en que las personas entren por un lugar y salgan por el otro lugar. Lo ensayamos ayer en Las Condes. Algunos feriantes reclamaron porque dice que la gente cuando no puede volver tiende a comprar en los primeros puestos y tiende a perjudicar en los últimos puestos. Bueno, cada medida es compleja, pero hasta donde yo sé, y el instructivo lo señala, las ferias libres pueden seguir, pero obviamente con una logística distinta en estos días. Alcalde, esta es una medida que se toma por un plazo de 7 días prorrogables. Muchos dicen, bueno, lo más probable es que sean al menos 2 semanas, pensando en que las cuarentenas duran precisamente 14 días. ¿Usted ve que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a vivir de esta manera durante un tiempo más prolongado? Porque hay muchos expertos que señalan que este es el primer camino y el primer paso hacia la cuarentena total en algún momento para la región metropolitana o para el país completo. Bueno, vi que ustedes estaban conversando sobre el tema de educación recién antes y el anuncio del ministro de Educación ayer fue que todo el mes de abril no habrá clase. Entonces uno puede pensar desde ya que todo el mes de abril, mes que todavía no empieza porque cada día es cada día y es como si fuera muy largo todo, que todo el mes de abril vamos a estar en esto. Entonces, claro, esta cuarentena está establecida desde hoy a las 10 de la noche hasta el próximo jueves a las 10 de la noche, pero como ahí viene el toque de queda, hasta el próximo viernes en la mañana, digamos. Entonces, claro, yo creo que lo que se va a tratar de ver es si esta medida en la semana ha logrado aplanar en parte, porque ya entramos en los contagios ya más fuertes. Ayer aumentó en 220 el número de contagiados, hoy día vamos a ver cómo va, pero estamos en el momento en que los países empiezan a aumentar más explosivamente el número de contagios, y yo me imagino que esta medida está relacionada con eso. Y lo que irán viendo las autoridades sanitarias y el gobierno es si esto logra, como aquí están los focos de contagio y aquí se congelan en gran medida los movimientos, si esto aplana o no en la curva de contagiados y en base a eso se tomarán las próximas medidas. Si se endurece aquí, más estricto y más largo, o si sigue el resto de la región metropolitana. Alcalde, ¿usted está conforme con la forma en la que se han comunicado, por ejemplo, este tipo de medidas? Ayer vimos que se hace el anuncio de esta cuarentena para las 7 comunas y básicamente lo que pasó fueron filas en los supermercados, gente yendo a las farmacias, una especie de pánico, ¿no?, de lo que viene. ¿Usted está conforme? Todavía le hago algunas preguntas que usted me dice, no tengo la respuesta porque hoy al mediodía nos vamos a juntar con el intendente. ¿No debió haber estado todo eso depurado antes del anuncio? Es bien difícil eso, Carla, porque yo creo que estas son medidas que se van tomando en el momento. Yo he visto lo que sucedió en otros países, Argentina, Francia, y todos tienen este mismo problema, en que las personas actuamos de una manera, porque decimos, claro, va a ser difícil obtener el permiso, voy a comprar hoy día. Entonces después se empiezan a normalizar y a flexibilizar las cosas, son las primeras reacciones. Pero, por ejemplo, Francia también tiene un permiso en que tú tienes que decir si va a una actividad esencial, si va al supermercado, si va a pasear la mascota, todas esas cosas muy parecidas al de Chile. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo las experiencias. Son inevitables cuando tú tomas medidas drásticas y bruscas, porque la otra alternativa habría sido decreto de la cuarentena total al tiro. Claro, ahí no se produce, entre comillas, esto de aglomeraciones en los supermercados, pero genera también un montón de otro tipo de problemas. Entonces, pero usted todavía no estamos en un momento de cuarentena total, alcalde. No estamos. No estamos todavía. Bueno, en Las Condes estamos a horas de una cuarentena total con los permisos que acabamos de hablar aquí. No, claro, me refiero si no cree que hay ya condiciones para la cuarentena total en la región metropolitana y en el fondo que no sea tan confuso, pero al parecer usted está de acuerdo con que esto sea progresivo. Sí, yo creo que sí, porque la idea es provocar los menores trastornos. Ya esto provoca muchos trastornos. Aquí mismo lo estamos conversando. ¿Quién puede, quién no puede? El trabajo, ¿qué pasa con el pago? Entonces, y esto es una parte de la región. Si tú haces la región completa, esos trastornos son mucho mayores.
pero también la cuarentena es más fuerte. Esas son las cosas que tienes que optar y vamos a ir viendo aquí en los próximos días cómo se comportan. Bien, pues alcalde Lavín, le queremos agradecer por esta entrevista. Vamos a estar, por cierto, muy atentos a cómo entre en operaciones esta medida para Las Condes y para las otras 6 comunas. Que le vaya bien. Gracias, Carla. Bien, 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a la pausa. Les quería solo comentar un tuit del presidente Sebastián Piñera, quien informa que durante los días de cuarentena la clave única será fundamental, dice, para obtener los permisos temporales para poder salir de casa. Ya lo sabemos. El presidente dice, quienes sacaron su cédula de identidad en los últimos 4 años pueden recuperar su clave única en forma remota con su mail. Tienen que entrar en claveunica.gov.cl/recuperar y ahí van a poder hacer el trámite sin necesidad de tener que acudir presencialmente a una oficina del registro civil. Y además dice, durante los próximos días estará disponible una app para poder obtener la clave única sin tener que ir al registro civil para proteger nuestra salud y la de los demás. Todos debemos respetar la cuarentena. Es decir, si usted sacó carnet durante los últimos 4 años, puede hacer por primera vez la petición de su clave única a través de internet y no es necesario que vaya a una oficina. Para el resto, esta aplicación que va a estar disponible también va a ser una posibilidad para evitar tener que acudir de manera presencial. Información relevante, entonces, que puede usted encontrar en la cuenta de Twitter del presidente Sebastián Piñera. Con esta información nos vamos a la pausa, ya estamos de regreso. Bien, la cuarentena que va a regir para 7 comunas aquí en la región metropolitana es inminente, parte esta noche a las 10. Queremos saber también cómo puede contribuir esta medida desde el punto de vista epidemiológico. Para eso vamos a tomar contacto con el doctor Javier Tinoco, infectólogo de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Gracias por este contacto. Hola, buenos días, Carla. A ver, ¿cómo puede contribuir una medida como esta a ir aplanando la curva, como se ha dicho? Que en el fondo no nos enfermemos todos al mismo tiempo y recarguemos nuestro sistema de salud. Sí, exacto. La idea de la cuarentena es restringir un poco la circulación y la movilidad de las personas, evitando que una persona infectada transmita la enfermedad a una persona sana o susceptible. Eso facilita de que los casos se vean enlentecidos, el sistema de salud los pueda atender sin colapsar. Y también eso permite que el sistema de salud, al poder atender a estos pacientes, tenga además una buena respuesta y los pueda atender de forma adecuada. Doctor, ¿sí? Hay quienes se preguntan si está bien ir en esta progresión y en el fondo dejar en su casa, digamos, a las personas que están en aquellos lugares donde tenemos más infectados, o si una medida preventiva más radical sería la correcta. Dejar, por ejemplo, a toda la región metropolitana en una cuarentena. ¿Qué le parece a usted? ¿Es buena esta progresión? Sí, la idea de enlentecer y de que el sistema de salud no colapse y atienda a estos pacientes en forma adecuada es que al no tener una vacuna, un tratamiento específico y al ser una enfermedad nueva para nosotros podamos hacer contención del tema. Es importante también de que las personas se queden en la casa y también, yo creo también lo que decía el alcalde Lavín hace un momento, de que esto tiene varios problemas logísticos. Una medida como estricta, en forma como inmediata, claro, podría tener varios problemas en cuanto a las personas poder acceder a alimentos, farmacia, atención médica. Entonces me parece bien que se inicie inicialmente en una área circunscrita, que es la parte oriente de Santiago, y después se vaya evaluando conforme evoluciona la curva epidemiológica si es aplicable a toda la región metropolitana o a otras regiones del país. Doctor, para ir finalizando, el comportamiento que ha tenido hasta ahora el contagio del virus hace pensar que lo peor está por venir o podría ser que se logre aplanar esa curva, porque también estamos recién entrando al otoño, viene después el invierno, todos por razones obvias nos vamos a enfermar más. Entonces, la pregunta es cuánto esto logra contener eso, la época más pesada del año en términos de salud. Sí, bueno, Chile lleva aplicando medidas progresivamente. Una de ellas fue, por ejemplo, el cierre de la frontera, la suspensión de las clases, luego el toque de queda, pero se ha visto, digamos que la curva epidemiológica que se esperaba, que aumentara en forma exponencial, se ha visto un poco aplanada, lo cual ha sido como un buen indicio de esta medida. Yo creo que esta medida de
la cuarentena en el área de Santiago también va a ayudar, porque ahí están, digamos, concentrada la mayor parte de casos en Chile y en la región metropolitana. Pero hay que ir viendo de que conforme evolucione la curva, sí va a ser necesario medidas más estrictas. Todo parece indicar, digamos, conforme pasen la semana y exista mayor caso de la posibilidad de transmisión aumente, pero definitivamente la restricción de la circulación, de los movimientos de las personas, todo eso suma para que los casos se vean enlentecidos y la curva no se vea acrecentada. Bien, pues, qué bueno saber que esto va a ir teniendo sus efectos, doctor, no para blindarnos, pero al menos para ir aplanando la curva, que es también el objetivo, ¿no?, que tienen las autoridades y todos en realidad. Muchas gracias por esta entrevista, que tengan buen día. Buenos días. Bien, vamos a ir también a ver lo que está pasando en las calles. 8 de la mañana con 28 minutos y ya hay gente que se está acercando hasta los supermercados para poder realizar compras a esta hora de la mañana. Vamos con Andrea Pino, que nos va a contar más. Andrea. Sí, estamos en el líder de Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa, una de las 7 comunas que va a tener cuarentena en los próximos 7 días. Y mucha gente ha llegado a abastecerse. El supermercado todavía está cerrado y nos hemos encontrado con la siguiente situación. Una señora que ustedes veían en cámara, ella vino en auto al supermercado, ingresó, no tuvo problema, se encontró con una fila que ya debe ser fácilmente de más de 100 personas, porque esta fila llega hasta el estacionamiento de este supermercado y ahora no puede salir porque no está abierta la barrera de salida todavía, porque no puede pagar el estacionamiento porque el supermercado todavía está cerrado. Bueno, una situación en que algunas personas que vinieron en auto están esperando, algunos en vano, porque la fila es ya hasta ahora bien larga, entonces quieren irse y ver si pueden ir a otro establecimiento, pero no pueden salir. Se han encontrado con esa situación porque todavía no comienza a funcionar el supermercado. Y como decíamos, deben ser fácilmente más de 100 personas, ustedes quizás no lo vean, pero están bordeando el supermercado por dentro hasta llegar al estacionamiento. Este es un supermercado grande que hay en la comuna de Ñuñoa, un líder al que han llegado todas las personas. Hasta ahora se están manteniendo las distancias. No sé si la distancia recomendada, pero al menos hay algo de distancia entre las personas que están esperando. La mayoría ha venido con mascarillas, con guantes y están preparándose a hacer las compras ya a esta hora, cuando sabemos que vienen 7 días en que para poder salir a comprar habrá que pedir un permiso en la comisaría virtual. Para sacar ese permiso se necesita una clave única. Para tener esa clave hay que hacer un trámite a partir del día viernes o acercarse al registro civil. También nos encontramos en el camino con una oficina de Chile Atiende, en donde también había muchas personas. Suponemos que para precisamente sacar esta clave única. Ahora lo que se ha hecho es que están saliendo por la entrada varios vehículos que ya desistieron de esta compra porque se dieron cuenta que había muchísima gente. Esta en realidad es la entrada al supermercado, pero están optando por salir estos vehículos por este lugar. Se levantó finalmente la barrera para que las personas que quisieran desistir de la compra pudieran hacerlo, pero esa es la situación hasta ahora en el líder de Ñuñoa, en Irarrázaval. Bien, pues uno entiende que hay gente que necesite hacer compras, pero si no es necesario, el llamado de las autoridades ha sido a no acudir, porque vamos a contar, y las personas que van a tener esta cuarentena en sus comunas, con un permiso temporal para poder hacerlo. Nos vamos a ir despidiendo. Gracias, Andrea. Estamos con esas imágenes en Ñuñoa, en ese supermercado. Estamos también en Santiago Centro, donde en el registro civil hay alta afluencia de público también. Lo mismo pasa en la administradora de Fondo de Cesantía en la comuna de Providencia. Vamos a estar monitoreando esta jornada cuando a las 10 de la noche también comienza ya esta cuarentena total para 7 comunas de la región metropolitana. Seguimos con más noticias en Canal 24 Horas y también siguen con este tema en el Buenos Días a Todos a través de TVN. Que tengan un buen día jueves. Hemos presentado 24 AM.